Hola, bienvenido sea usted a otro episodio más en el canal Continuemos Informados. Hoy, antes de dar inicio a este nuevo reportaje, quiero darle las gracias a todos los suscriptores que están haciendo de mi sueño una realidad. Chiquillos, se les quiere un piñazo. Pero adelante con el reportaje. Playa Jacó, Punta Arenas. Es casi la hora del almuerzo. Doña Ivania Vallejo y don Douglas Fernández disfrutan de la Semana Santa en la playita. Cuando en eso suena el celular de doña Ivania, es Marvin Brenes, su yerno. Este, entre sollozos y lamentos, le dice que Andrea Fernández, su esposa, o sea, la hija de doña Ivania, estaba en la tina del baño y no respondía. Andrea, estabas. No, con los pies retraídos, aquí está el nivel del piso, el filo, y estabas viendo hacia la puerta. El mundo se detuvo en ese momento para aquella madre que dejó las comodidades de la playa para salir soplada para Heredia, provincia en donde vivía su hija. Don Douglas le suplicaba a su esposa que llamara al OIJ. Le manifestaba que el culpable de lo que le estuviese pasando a su hija era Marvin, su yerno, ya que no era la primera vez que Andrea salía lastimada por este hombre. Miriam Andrea Fernández Vallejo fue la primogénita de la familia. Nació el 13 de febrero del 98, estudiante de periodismo. Conoció a quien sería su esposo por Facebook en el 2016. La relación dio inicio luego de que Marvin Alonso posteara en dicha red social que necesitaba ayuda, pues su hermana estaba desaparecida, cosa que se cree hoy en día que fue el artilugio que utilizó Marvin para llamar la atención de Andrea. Marvin Alonso Brenes Oviedo es publicista. Le lleva 5 años a Andrea. Se casaron el 18 de diciembre del 2016 y tuvieron a su única hija, Luciana, el 8 de junio del 2017. La pareja convivió un tiempo en casa de los padres de Andrea, pero Marvin, debido a sus adicciones y el no tener trabajo, desertó del hogar. Pero devolvámonos al 25 de diciembre del 2017. Marvin había quedado de ir a la casa de sus suegros a dejarle un regalito a su hija. La familia le había dado una hora determinada para tal visita, pero para cuando Marvin llegó, la niña ya estaba durmiendo. Él, al parecer bajo los efectos del THC, comenzó a socollonear a la bebé para que se despertara, lo que enojó a Andrea y así dio inicio el pleito. Marvin, pasado un rato y para dejar de discutir, según él, le manifiesta a Andrea que se va a pasar unos días a la playa. Marvin no ayudaba económicamente a su hija y se la pasaba en fiesta y con mujeres. Andrea, en su desesperación y enojo, le dijo que le pondría la pensión. Esta sería la chispa que detonó la bomba. La pareja estaba en el segundo piso de la casa de los suegros. Desde ahí se escuchaban los gritos de auxilio que pedía su hija. Cuando Marvin bajó, le dijo a sus suegros que él había actuado en defensa personal y se retiró de la casa, llevándose las llaves de la familia, dejándolos encerrados. Fue al subir los padres a la segunda planta que vieron a Andrea tirada en el piso, llorando, despeinada, golpeada y con varios moretones en su cuerpo, en especial en el cuello. Esa noche llegó la Cruz Roja y hasta la policía a la casa. Tome, quiero el cuchillo, quiero el cuchillo. Deme ¿Qué lo mi hizo? celular, ¿Lo no me botó ya? empuje. ¿Lo botó? ¿Dónde lo puso? Este. Siendo el 26 de diciembre del 2017 que Andrea va con doña Ivania a interponer una denuncia de violencia doméstica y otra por tentativa de homicidio en contra de Marvin Brenes. Al parecer, Andrea recibía llamado de los familiares de Marvin, instándola a quitarle la denuncia de pensión alimenticia en contra de su marido, ya que Marvin no tenía trabajo en esos momentos. Fue tal el lavado de cabeza que recibió esta pobre muchacha
que el 12 de febrero del 2018 la pareja estaba citada en el juzgado de violencia doméstica para las 8 de la mañana. Marvin llegó primero y 5 minutos después llegó Andrea. Andrea a su llegada pidió a los fiscales retirar la demanda en contra de su marido, y aunque doña Ivania se opuso, Andrea, aduciendo que ella creía en el matrimonio e iba a intentar tener un hogar estable, se fue a vivir con Marvin a una cabaña propiedad de la familia de él, ubicada en San Francisco de San Isidro de Heredia. Pero antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, pues subo videos diariamente y te los estás perdiendo. Pero continuemos informados. Vaya, vaya que era su mamá, que yo estaba fumando la par suya, vaya ahí. Yo estaba fumando la par suya y que entonces, y que usted le va a pasar algo a Luciana, porque si le pasa algo, pues usted es un idiota por quedarse aquí. Después no diga, man, el día de mañana no diga, man, que yo la trato mal y que es que yo soy un amargado con usted, más usted que no se deja querer, man, hágase el carro, ¿no? Grandísima loca, muévase. ¿Qué? Vaya, ¿se siente bien? ¿Está pensando lo que está haciendo y analizando las varas? Sí, ¿o no? porque soy aquel. Y regresémonos al principio. El Jueves Santo del 2018, Andrea se encontraba en la casa. Acababa de bañar a Luciana. Andrea se la pasó a Marvin y ella prosigue a bañarse. Al parecer, Marvin y su masculinidad tóxica llegó y la comenzó a asfixiar, ejerciendo presión sobre el cuello de Andrea. Se cree que pudo haber sido algún tipo de llave, ya que Marvin sabe de artes marciales. Esa continua presión en el cuello le ocasionó la fractura del hueso hioides, perdiendo Andrea la conciencia y cayendo desplomada en la tina del baño. Andrea tenía 20 años de edad para ese entonces. Antes de llegar los oficiales del organismo de investigación judicial, un cruzrojista se había apersonado a la escena y al salir de la cabaña se dio cuenta que había dejado algo adentro de la casa, por lo que decide entrar de nuevo. Fue en ese momento que el cruzrojista vio a una hermana del sospechoso limpiar en las cercanías de la víctima. Al llegar la ambulancia, se le notificó a la familia de Andrea que estaba en un estado muy crítico, con tan solo un 1% de vida. En esas condiciones fue trasladada al Hospital San Vicente de Paúl en Heredia y tras 3 paros cardíacos perdió la vida. Fue hasta enero del 2020 que le impusieron 50 años de prisión a Marvin Brenes, culpable de femicidio y maltrato en contra de Andrea Fernández. Por mayoría, declara Martín Alonso Brenes Oviedo autor responsable del delito de femicidio en estado tentativa y en tal carácter le impone la pena de 14 años de prisión, para un total de sanción de 50 años y 4 meses de prisión, la cual, de conformidad con las reglas del concurso material, se adecua a 50 años de prisión. Pena que descontará previo abono de la preventiva sufrida en la forma y lugar que lo determinen los respectivos reglamentos penitenciarios. Y hasta aquí otro episodio más en el canal. Recuerda, si sabes o estás en peligro, llama a la línea confidencial del OIJ 808.645. Una llamada puede salvar 1, 2, 3, varias vidas. Depende de ti. Así que adelante, llama. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Chao. Eso es todo, amigos.